Saludos a todos, estamos en el día 57. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 57, 2 de 2. Tercera parte, segunda sección, capítulo primero, punto 2055 al punto 2073. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 2055. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. El decálogo en la Sagrada Escritura, punto 2056. La palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Estas 10 palabras Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió con su dedo. A diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés, constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Punto 2057. El decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el contexto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Las 10 palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, como honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El decálogo es un camino de vida. Si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. Esta fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con tenso brazo. Punto 2058. Las 10 palabras resumen y proclaman la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda vuestra asamblea en la montaña de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Por eso estas 2 tablas son llamadas el testimonio, pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio se debían depositar en el arca. Punto 2059. Las 10 palabras son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía. El Señor os habló cara a cara en la montaña en medio del fuego. Pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. El don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. Dando a conocer su voluntad, Dios se revela a su pueblo. Punto 2060. El don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo,
la revelación de las 10 palabras es concedida entre la proposición de la alianza y su ratificación. Después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo, el decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo de la alianza. El Señor, nuestro Dios, estableció con nosotros una alianza en Horeb. Punto 2061. Los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza, según la Escritura. El obrar moral del hombre adquiere todo su sentido y por la alianza. La primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Como había habido en castigo del pecado, pasó del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo. Por eso la primera frase del decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Punto 2062. Los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar, expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Punto 2063. La alianza y el diálogo entre Dios y el hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en primera persona. Yo soy el Señor. Y están dirigidas a otro sujeto, tú. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa el destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. El Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo a fin de que el hombre no fuese ni injusto ni indigno de Dios. Así, por el decálogo, Dios prepara al hombre para ser un amigo y tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros, cristianos. Lejos de ser abolidas, han recibido amplificación y desarrollo por el hecho de la venida del Señor en la carne. Punto 2064. El decálogo en la tradición de la Iglesia. Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la Iglesia ha reconocido que el decálogo reconocido en el decálogo una importancia y una significación primordiales. Punto 2065. Desde San Agustín los 10 mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en forma rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los 10 mandamientos. Punto 2066. La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. Es también la de las confesiones luteranas. Los padres griegos hicieron una división algo distinta que se usa en la Iglesia ortodoxas y las comunidades reformadas. Punto 2067. Los 10 mandamientos denuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. Como la caridad comprende 2 preceptos en los que el Señor condensa toda la ley y los profetas.
Así los 10 preceptos se dividen en 2 tablas. 3 están escritos en una tabla y 7 en la otra. Punto 2068. El Concilio de Trento enseña que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el Concilio Vaticano II afirma que los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. La unidad del Decálogo, punto 2069. El Decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las 2 tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, su Creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres que son sus criaturas. El Decálogo unifica la vida del teólogo, la vida teologal y la vida social del hombre. El Decálogo y la ley natural. Punto 2070. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdad humana del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo tiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Ese fue el Decálogo. Punto 2071. Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados para alcanzar su conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural. La humanidad pecadora necesitaba esta revelación. En el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del Decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que no es propuesta en la iglesia, que nos es propuesta en la iglesia y por la voz de la conciencia moral. La obligación del Decálogo, punto 2072. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Punto 2073. La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones cuya materia es en sí misma leve. Así, la injuria de palabra está prohibida por el 5º mandamiento, pero sólo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias o de la intención del que la profiere. Hasta aquí el punto 2073. Continuaremos con el punto 2074 en el próximo video. Gracias.